Muy buenos días, ¿qué tal estás? ¿Has podido descansar? Espero que sí. Comenzamos una nueva semana y vamos a seguir en esta semana, por lo menos en el día de hoy, en el devocional, a tratar sobre la presencia de Dios. Al igual que estuvimos viendo el sábado en el culto que tuvimos en YouTube Live, vamos a ver un detalle muy interesante de lo que sería la presencia de Dios en mi casa. Y por eso vamos a ir al libro de la Biblia, en Primera de Crónicas. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Uza y Ahío guiaban el carro. Aquí vemos como el rey David, junto con el pueblo, habían decidido de llevar el arca del pacto, el arca de la presencia de Dios, a la misma ciudad de David. Y deseaban, anhelaban tener la presencia de Dios con ellos. Pero vemos que preparan un carro nuevo. Hay distintas personas que tienen autoridad, que tienen peso espiritual, que están dispuestos a llevar el arca del pacto a la ciudad de David. Y vemos que aquí preparan un carro nuevo, todo muy bonito. Pero en el versículo 8 dice: y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas, es decir, los instrumentos que se usaban en aquel tiempo. Estaban contentos, estaban felices, y con instrumentos, con música, fueron a por la presencia de Dios para llevarla a su ciudad. Dice versículo 9: pero cuando llegaron a la era de Kidón, Uza extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. El camino era tortuoso, había baches, había barro, y de pronto el carro se tambaleó, los bueyes andaban con dificultad. Y Uza, por sostener el arca del pacto y que no se cayera, extendió su mano para pararla. Y al extender su mano, dice, vamos a ver lo que nos dice aquí, en versículo 10, dice: y el furor del Señor se encendió contra Uza, y lo hirió porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Tremenda historia, ¿verdad? ¿Por qué cuando puso la mano para que el arca no se cayera, Uza murió en un momento? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Versículo 11. Y David tuvo pesar porque el Señor había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo he de traer la presencia de Dios a mi casa? Esa fue la pregunta que se hizo el rey David. Y más adelante podemos ver en la historia, en la Biblia, que el rey David buscó en las Escrituras cómo había de transportarse el arca del pacto, y se había equivocado. Había una forma. Dios había estipulado que los levitas, los de la tribu de Leví, que eran los encargados del templo y del arca y de todas estas cosas, utensilios sagrados, con unas barras que atravesaban unas anillas que tenía el arca, esas barras pasaban por las anillas, y así los levitas podían transportarla llevándola al hombro, las varas, y juntos, pues, entre varios, llevaban sobre sus hombros el arca del pacto. No eran bueyes ni era un carro nuevo. Tenían que hacerlo los que lo tenían que hacer, y eran los levitas. Y esta historia es bastante dura y a lo mejor difícil de comprender, pero tiene un significado, una trascendencia espiritual para los días de hoy, en los que tenemos que aprender sobre esto. Y tenemos que darnos cuenta que muchas veces nuestras buenas intenciones no son lo que Dios quiere. Es necesario que vayamos a las Escrituras para que sepamos cómo hemos de hacer las cosas para que nos vaya bien. Hay un dicho por ahí que se suele decir, y es: hay algunos que quieren ser más buenos que el Papa, ¿verdad que sí? O más buenos que Dios. Y no porque pretendamos hacer un bien, significa que estemos haciendo lo correcto, porque muchas veces, aunque nuestras intenciones son buenas, podemos hacer más daño que otra cosa. Y en esta historia lo vemos de una forma drástica, ¿verdad que sí? Así que cuando nosotros queremos hacer el bien y queremos actuar de forma correcta,
necesitamos ir al perfecto manual, a las Escrituras, a la Biblia, donde Dios nos dejó escrito cómo podemos hacer las cosas para que nos vaya bien, para que funcionemos bien, para que andemos en santidad, fuera de pecado y podamos estar libres en nuestras vidas y disfrutar de la presencia misma de Dios. ¿Verdad que sí? Así que, por ejemplo, hay algo curioso, ¿no? Hay algo que nos hemos inventado, el ser humano, y es la mentira piadosa. Y pensamos que porque como es algo piadoso para buscar un bien, ya está bien, pero la mentira es mentira. Y usamos esa excusa para mentir deliberadamente. Cuando Dios nos dice claramente en su palabra, los 10 mandamientos, que no debemos y no tenemos que mentir. Si tú no mientas nunca y siempre vas con la verdad, siempre serás un hombre de confianza, sea donde sea que vayas, porque no te cubres con la mentira y eso es un motivo de seguridad. Así que no busquemos excusas para hacer las cosas de otra forma. Tenemos que hacerlo como la palabra de Dios nos dice. Vamos a seguir adelante. Dice en el versículo 2 hemos leído: y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Así que en el versículo 13 dice: y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Aquí vemos que David, ante la situación que se había producido, vio que no estaba haciendo las cosas bien, así que decide pararse y mirar cómo tenía que hacer las cosas, como más adelante vemos que hizo. Se fue a las Escrituras, vio cómo debía de transportar el arca, y así lo hizo hasta poder llevarla a Jerusalén, a la ciudad del rey David. Pero vemos que en esta parada en el camino, el arca del pacto va a parar a la casa de Obed-edom. Obed-edom, cuando recibe el arca, pues no sé si pudo tener cierto miedo. Uza acababa de morir, había hecho las cosas de forma incorrecta, aunque quería hacer el bien. Pero Obed-edom decidió obedecer al rey, obedecer a Dios, recibiendo el arca del pacto en su casa. Y aquí vamos a la clave de hoy. Cuando Obed-edom recibe el arca del pacto, es decir, la presencia de Dios en su casa, todo cambia. Todo se transforma para bien. Y vemos que dice en el versículo 14: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses, y bendijo el Señor la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Bendijo su casa y todo lo que tenía. Me imagino que Obed-edom, cuando fue a trabajar, de pronto si va al campo se encuentra que los frutos empiezan a ser más buenos de lo normal. La cosecha empieza a ser mucho más eficaz, mucho más buena. Va a su casa y de pronto la relación con su esposa empieza a ser mejor de lo que era. Con sus hijos todo lo que estaba sucediendo empieza a mejorar. En todo lo que pasaba en su casa, todo iba a mejor, porque como dice, bendijo su casa y todo lo que tenía, así que su economía empezó a prosperar. Todo lo que había en su casa, si había enfermedad, empezaban a mejorar de salud. Todo lo que tenía mejoró grandemente, así que Obed-edom ve que la presencia de Dios en su casa impacta de tal forma que cuando después de 3 meses el rey David vuelve a por el arca del pacto para llevársela a la ciudad de David, Obed-edom decide mudarse también allí, porque más adelante vemos que llega a ser uno de los guardianes del templo. Y qué bueno que Obed-edom descubre la presencia de Dios en su casa y decide que nunca más estará sin la presencia de Dios. Todo esto acontece no cuando el arca del pacto o cuando la presencia de Dios va al templo o a la iglesia. Sucede cuando el arca del pacto, la presencia de Dios, va a casa de Obed-edom. Y yo te animo en esta mañana a que dejes que la presencia de Dios
esté en tu casa, habite contigo, con los tuyos, con tu familia, en tu casa. Entonces verás la bendición de Dios en todo lo que hagas y en todo lo que tienes. Que el Señor te bendiga.